Económico, que nos va a dar su criterio, su análisis respecto al impacto negativo económico respecto a los bloqueos. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Osvaldo, buenos días. Un saludo grande a Primera Impresión, un saludo grande a toda su teleaudiencia. Bien, Martín, ¿cómo vemos el tema económico en el país? Definitivamente son ya más de 2 semanas de bloqueo y pequeños productores, medianos y grandes, porque también los grandes se han pronunciado y han dicho que esto es ya insostenible. ¿Cómo estamos en materia económica en el país? Vamos a empezar con una serie de números para que la gente sepa cómo se está cuantificando el tema de pérdidas. 18 días de bloqueo con el día de hoy, 1.800 millones de dólares perdidos. Según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, alrededor se pierde en el país con un bloqueo de estas características que toma el corredor bioceánico central de 100 a 120 millones de dólares. 2. 976 millones de dólares en pérdidas en alimentos y productos básicos. Más de 64.000 empresas afectadas con el tema del bloqueo. 11.5 millones de bolivianos perdidos en la carretera. 1.400.000 millones de bolivianos son las pérdidas que arroja el sector productivo manufacturero industrial en Cochabamba. Y también en tema ya de cuantificación de productos, 2.5 millones de huevos podridos o desechados en la carretera en este bloqueo. 900.000 pollos desechados que entraron en estado de putrefacción en la carretera. Miles de toneladas de legumbres y verduras y frutas que han sido desechadas o se han comercializado a precios muy pero muy bajos en este tiempo de bloqueo que se está viendo en el país. Y aparte de eso, los daños colaterales, que son: 1, la afectación al poder adquisitivo. Veía tu anterior nota, donde la gente está haciendo fila por conseguir arroz a precio justo. La empresa EMAPA, donde la gente hace fila por conseguir algunos implementos o algunos alimentos a precios reducidos gracias a EMAPA, donde la gente ve afectada su poder adquisitivo por una posición intransigente de un grupo político que pretende hacer saltar a un individuo la justicia, evadir la justicia y pisotear la constitución política del Estado. Otro daño colateral es la imagen que estamos arrojando a nivel internacional, donde inversionistas van a repensar la idea de invertir en Bolivia con la compra de bonos soberanos u otro tipo de acciones concretas en el tema de inversión en el aparato productivo boliviano. También podemos generar bajas calificaciones entre las calificadoras crediticias a nivel internacional. Creo que este conflicto ha generado muchísimas pérdidas, pero esto no es un dato aislado. Esto ya lo hemos vivido también en febrero, con 16 días de bloqueo, 1.600 millones de dólares. Al transcurso de todo el año se ha vivido un ataque a la gestión económica por parte de una oposición que ha abrigado al señor Morales, que lo ha cobijado al señor Morales para llegar a este punto de inflexión, para llegar a este punto donde se atenta a las familias bolivianas. Hemos vivido esta misma acción en agosto, donde un grupo de camioneros intransigentes comandados por Héctor Córdoba ha provocado un bloqueo en el país. Nos ha generado una inflación de 1.51%. Esos son los daños de los bloqueos. Ese es el daño de la excesiva politización en los procesos económicos del país. Pero tenemos que decir que nuestro modelo económico que tenemos en el país ha soportado todo este tipo de embates. Este último golpe que se le está dando es un golpe muy fuerte. Esperemos que el modelo económico en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, el primer trimestre del 2025 pueda dar esas soluciones contundentes que nos ha acostumbrado después de estas actividades tan criticables por todo el pueblo boliviano, por los más de 11 millones de habitantes del país.
país que nos vemos afectados. Martín, ahora es un tanto irracional, ¿no? Porque de repente cuando salimos de una pandemia donde todo el mundo fue golpeado duramente en materia económica, todos los países están en carrera por salir de ese, digamos, de esa base y poder nivelar sus economías, por lo menos restablecerlas a lo que era antes de la pandemia. Y aquí en Bolivia y no he sabido, por lo menos yo no he sabido, de algún otro país donde se presenten ese tipo de bloqueos, donde se desarrollen actividades que vayan en desmedro de la economía del país. Creo que Bolivia es el único país donde ahora se está viviendo este tipo de movilizaciones y evitando naturalmente que nos estabilicemos económicamente, pero además perjudicando a los sectores productivos. Tú decías perfectamente, hay países, ¿no es cierto?, que le están advirtiendo a sus conciudadanos, señores, no inviertan en tal país, en tal país, en tal país, que existe una gran inseguridad jurídica. El caso de Venezuela y otros países donde se han pronunciado, ¿no es cierto?, los Estados Unidos por lo menos. También en materia de turismo, y Bolivia está encajando en esta lista de países donde los demás gobiernos están diciendo, señores, eviten ir a estos países porque la van a pasar mal. Claro que sí, querido Osvaldo. Mira, ver que este bloqueo no es por un grupo social, este bloqueo no es por un pedido, clamor regional contra unas leyes que no están de acuerdo o temas regionales para pedir inversión, crecimiento. No, este bloqueo no es por eso. Este bloqueo es algo irracional y anecdótico, porque es un bloqueo para que un individuo, una persona, un político, un expresidente que ha cometido errores puntuales, porque no se lo está acusando de corrupción, no se lo está acusando de malversación, que se tendría que hacer investigaciones también por ese lado, no se lo está acusando de eso, se lo está acusando de estupro, y eso es algo grave. Y este bloqueo es para que este señor salte a la justicia y para que este señor pueda ser candidato en 2025. Entonces, bajo esa irracionalidad de los bloqueos, se genera violencia. Y esta violencia ha generado 70 heridos, de los cuales el 90% son periodistas y policías. Hay 2 muertos. Un cisternero que ha tratado de evadir el bloqueo y se ha embarrancado, y un motociclista. Son 2 fallecidos. Hay casi más de una decena de camiones y transporte que se ha volcado por tratar de eludir estos bloqueos. El día de ayer se ha visto una escena para mí dantesca de ver a los chanchos botados en la carretera tras el accidente o el volque de un camión. Entonces estamos hablando de eso. Hoy día en la madrugada ha habido un enfrentamiento entre entre 2 grupos violentos, los bloqueadores y la unidad y este grupo de choque de la Juventud Cruceñista, este grupo de choque del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ha habido un choque violento entre 2 grupos violentos que ha generado bastantes heridos. Esta mañana había una imagen de un joven que no pasaba los 18, 19 años, que era fuertemente golpeada por bloqueadores, ¿no? Entonces, estamos viendo que este tema ha generado mucha inestabilidad en el país. Y vemos a un presidente que realmente ahí vemos una vocación democrática, porque él da un ultimátum. O sea, todo el mundo puede pedir y decir, manden a los militares que desbloqueen, que metan lo que sea, porque metan bala, incluso está pidiendo la gente. Pero no es fácil tomar este tipo de decisiones. Bien. A una persona que tiene un espíritu democrático tan fuerte, ¿no? Bien, Martín. Que debiera dar un ultimátum y advertir que se va a tomar estas medidas. Martín, bien, a ver, hemos hecho una revisión de qué ha pasado hasta el momento, antecedentes, hemos descrito qué está ocurriendo en el país. ¿Cuál sería la alternativa? Porque claro, un tema que importa y afecta de gran forma a la sociedad es ¿cuál? El incremento de precios y además el desabastecimiento de precios, porque claro, no pueden llegar a La Paz y a otros departamentos por justamente estos bloqueos. ¿Qué alternativa tú ves desde el ámbito económico para que pueda de alguna forma bajar o nivelarse los precios de los productos de primera necesidad, pero además abastecer al mercado nacional? Mira, es muy interesante tu pregunta. En primer lugar, vamos a ver el fenómeno de agosto.
El fenómeno de agosto ha tenido una inflación de 1.51%, el más alto en el año y el más alto en muchos años, 1.51% de inflación. Y esto se ha debido a bloqueos específicamente del transporte, del contrabando a la inversa y otras implicancias, el descontrol de precios y la inestabilidad, claro, siempre la inestabilidad generada por la política. Ahora, este incremento inflacionario hubiera sido preocupante si en septiembre se explicaba. Si hubiera sido agosto 1.51, septiembre 2%, entonces realmente hubiera estado un ciclo inflacionario. Pero lo que ha pasado ha sido que en vez de crecer ha decrecido a 0,88%. Entonces ha habido una contención. Y en octubre se tenía que tener menor inflación. Esta inflación de octubre tenía que ser 0,2, 0,3%. De políticas económicas contundentes, ¿no? Desde la militarización de las fronteras, control de precios de mercados, reducir el arancel en implementos de limpieza para bajar el tema inflacionario en algunos productos, reducir el arancel para la importación de arroz, trigo, maíz, entre otros productos alimenticios, apalancar el aparato productivo, bajando el arancel a cero de agroinsumos para la productividad, para que la campaña de verano sea una campaña exitosa y haya bastante productividad para las exportaciones y para el consumo interno. Se ha hecho todo económicamente, se ha habido liberación plena de exportaciones, reducción de la tramitología, aplicación del CDI para la repatriación de dólares, todo lo posible. Bien, Martín. Entonces, estas mismas leyes han sido trancadas. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado para recuperar el tema inflacionario, tiene que volver a aplicar las mismas leyes en noviembre y en diciembre y el primer trimestre, para que de esta manera haya contención y pueda volver los precios a lo que estábamos habitualmente anteriormente, nosotros, ¿no? los bolivianos. Bien, Martín, te quiero agradecer. El tiempo siempre es corto para conversar de estos temas que preocupan a todo el país. Estaremos seguramente en los próximos días hablando nuevamente de este tema que nos preocupa a todos, definitivamente. Un abrazo, buen día. Muchas gracias, Osvaldo. Un saludo grande a toda la gente que ha visto Primera Impresión.